Mira, llevo 17 ciclos dirigiendo entrenamiento de combate en la Academia Militar Galáctica y he visto decisiones absolutamente ridículas tomadas por el mando. Pero esta se llevó el premio a la estupidez absoluta. Una humana. Nos enviaron a una humana. Me quedé allí, en la plataforma de observación, con los brazos cruzados en lo que esperaba que transmitiera la máxima desaprobación, viendo cómo la lanzadera de transporte aterrizaba con la gracia de un Toran borracho en una barra de gravedad. El sistema hidráulico silbó, la rampa descendió y dejó atrás al que posiblemente fuera el espécimen menos impresionante que jamás había visto. Era bajita, absurdamente bajita. Si me hacía el generoso, quizá me llegara a la mitad del tórax. Sin blindaje natural, sin armas visibles, sin extremidades adicionales, sin antena sensorial, nada que indicara que era un depredador superior o un herbívoro medianamente preocupante. Solo piel suave, 2 brazos, 2 piernas y una cantidad ridícula de pelo recogido en lo que supuse que era una especie de declaración de moda primitiva. Esta era la persona que los mandos habían enviado para entrenar a los cachorros Krell. Los cachorros Krell. Permítanme explicarles algo sobre los cachorros Krell. Para aquellos que tuvieron la suerte de no haberlos conocido, son, sin exagerar, los cazadores en manada más violentos y agresivos de 7 sectores. Su especie no es mansa. No son cautelosos. Apenas tienen instinto de supervivencia porque su primer instinto al encontrarse con algo nuevo es destrozarlo y resolver las consecuencias después. Hemos perdido 4 entrenadores en los últimos 2 ciclos. 4. Un guerrero Bandari, 2 tropas de choque torianas y un especialista en combate siloteyano cuyo exoesqueleto fue saqueado para un asalto planetario. Todos duraron menos de una semana antes de que fuera necesaria una intervención médica. Y ahora, el mando, en su infinita sabiduría, decidió que lo que esta situación realmente necesitaba era una humana frágil, diminuta y desarmada que parecía capaz de perder una pelea con una brisa fría. Chasqueé las mandíbulas con frustración. Un hábito que mi compañera de nidada siempre decía que me hacía parecer una administradora descontenta. La humana cruzó la plataforma de aterrizaje con una sola bolsa, observando las instalaciones con lo que solo pude describir como una leve curiosidad. Ni miedo, ni aprensión, solo curiosidad. Oh, esto iba a ser un desastre de proporciones legendarias. La humana, cuya identificación la identificaba como Maya Reeves, pasó el control de seguridad y se dirigió al campo de entrenamiento principal. La seguí a distancia, en parte por obligación profesional, y en parte porque quería presenciar esta catástrofe de primera mano, para poder dar un informe preciso al mando sobre su monumentalmente terrible proceso de toma de decisiones. Caminaba con esa actitud relajada y tranquila que sugería o una confianza absoluta o una completa ignorancia de lo que se avecinaba. Apostaba a lo segundo. El maestro de armas Gonari la vio primero. Sus 6 ojos se abrieron de par en par con lo que reconocí como pura incredulidad. Se acercó pesadamente hacia mí, su enorme figura proyectando una sombra que podría eclipsar una pequeña luna. «Esa es la humana», retumbó, su voz como rocas que crujían en el núcleo de un planeta. «Aparentemente sí», respondí, sin molestarme en ocultar mi desdén. «Parece un bocado», observó Taren. Y no hablaba metafóricamente. Los cachorros se la comerán literalmente. Consumirán su carne antes de la primera comida. «Le doy 10 minutos», intervino Skre, nuestro instructor de combate aéreo, que se había encaramado en la barandilla superior. Sus plumas se erizaron en lo que parecía una risa variana. «Quizás 15 si corre rápido». Maya Reeves parecía completamente ajena a nuestra conversación, lo cual probablemente era lo mejor. Dejó su mochila cerca del almacén de equipo y comenzó a estirarse. De todas las cosas, estirarse como si se estuviera preparando para una actividad atlética casual y no como si fuera a entrar en un recinto con las máquinas de matar más eficientes de la galaxia. ¿El comando envió algún equipo especial con ella?, preguntó Torgon, con un tono casi esperanzado. Escudos cinéticos, porras aturdidoras, campo de barrera personal. Revisé mi panel de datos. Nada. Solo ella, la ropa que llevaba puesta y lo que fuera que hubiera en esa mochila. ¿Al menos contiene armas? Dudoso. Skre chasqueó el pico rápidamente. El equivalente a la risa histérica de su especie. Este va a ser el entrenamiento más corto en la historia de la Academia. ¿Deberíamos alertar al personal médico? Que estén listos. Ya está hecho, confirmé. También contacté con el coordinador de derechos de muerte ceremonial. Parecía prudente. Maya terminó su rutina de estiramiento y sonrió, mirando hacia el área de contención donde se encontraban los cachorros Krell.
El área de contención que estaba reforzada con acero dura de triple capa y amortiguadores de energía, el área de contención que aún tenía marcas de garras de la última brecha de contención. Empezó a caminar hacia la puerta de entrada. ¿Deberíamos detenerla?, preguntó Tom con voz insegura. ¿Por qué?, respondí. Mis mandíbulas chasquearon con oscura diversión. El mando la quiere ahí. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las órdenes? Todos nos dirigimos a las ventanas de observación. Nadie quería perdérselo. La puerta se abrió con su habitual chirrido de protesta, y Maya Reeves entró en la arena de entrenamiento como si entrara en una fiesta en el jardín en lugar de en una potencial zona de masacre. Los cachorros Krell estaban agrupados en el extremo más alejado, 12 de ellos, cada uno ya del tamaño de un Toran adulto. Sus escamas brillaban bajo la iluminación artificial, las crestas se elevaban en lo que, según habíamos aprendido, significaba una mayor agresividad. Sus garras, cada una tan larga como mi mano principal, rasparon el revestimiento reforzado del suelo, dejando marcas frescas en el metal. La detectaron de inmediato. Cada espina de mi cuerpo se puso rígida. Era el momento. Era el momento en que la terrible decisión del comando resultaría en un informe de fatalidad que tendría que presentar por triplicado. El cachorro alfa, un macho con cicatrices al que habíamos designado como sujeto 17 porque nombrarlo parecía demasiado personal dada su tasa de mortalidad entre los entrenadores, levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, procesando su aroma. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando 3 filas de dientes cerrados capaces de atravesar la armadura de combate. Entonces ocurrió algo que no tenía ningún sentido. El sujeto 17 pió. No gruñó, no rugió, no emitió ninguna de las vocalizaciones amenazantes que habíamos documentado durante meses de observación. Pió como una especie de criatura domesticada de nido. Y luego corrió hacia ella. No, me oí decir. Mi traductor apenas captó la palabra. No, no, no. Los otros cachorros lo siguieron al instante, rompiendo la formación. Su mentalidad de grupo se activó, pero de una manera que nunca antes habíamos presenciado. No estaban coordinando un patrón de ataque. No estaban flanqueando. Estaban compitiendo entre sí para llegar primero a ella, tropezando con sus propios pies descomunales en su afán. Protocolo de escudo. Argón bramó, buscando los controles de contención de emergencia. Espera. Screech chilló, abriendo las alas de golpe en estado de shock. Mira. Solo mira. Los cachorros alcanzaron a Maya Reeves en una ola de escamas, garras y pura masa depredadora. 12 cachorros Krell, cada uno perfectamente capaz de desmembrar a un soldado con armadura, convergieron hacia la diminuta hembra humana. Y se detuvieron, simplemente se detuvieron, a escasos centímetros de ella, sus cuerpos temblando con lo que solo podría describir como una excitada anticipación. El sujeto 17, el más agresivo de toda la manada, el que había hospitalizado a nuestro último entrenador simplemente respirando demasiado agresivamente en su dirección, bajó su enorme cabeza y la presionó contra la mano extendida de Maya. El sonido que hizo fue algo entre un ronroneo y un estruendo. Una vocalización que no estaba en ninguna de nuestras bases de datos de comportamiento. Maya se rió. De hecho, reír así era delicioso en lugar de completamente imposible. Empezó a rascar detrás de la cresta auditiva del sujeto 17 y su pata trasera comenzó a temblar con aparente placer. ¿Qué en nombre del Consejo Galáctico? Respiré. Mi traductor luchando por captar mi absoluta incomprensión. Detrás de mí. Entonces hizo un sonido como un arma cargándose. Apagándose, Screech se había quedado completamente en silencio, su cabeza inclinada en un ángulo que sugería que su cerebro estaba intentando reiniciarse. Los otros 11 cachorros rodeaban a Maya, cada uno intentando acercarse, empujándose sin sus habituales muestras de dominancia agresiva. Actuaban como si, y apenas podía formarme la idea, desearan el afecto de un humano. Esto contradecía todo lo que sabíamos sobre el comportamiento Krell. Todo. Maya se movía entre los cachorros como si lo hubiera hecho toda su vida, lo cual era imposible porque los humanos solo habían tenido contacto con Krell hacía aproximadamente 3 ciclos, y esas interacciones habían implicado principalmente incidentes diplomáticos y daños a la propiedad. Emitía suaves chasquidos con la boca, nada que ver con la comunicación Krell adecuada. Sin embargo, de alguna manera, los cachorros respondieron. El sujeto 17, todavía pegado a su costado como un perro faldero enorme, respondió con chasquidos. Los demás formaron un círculo suelto a su alrededor, sin ninguna postura agresiva. Esto no es posible, murmuré, con la mirada fija en la escena. Esto no puede estar pasando. El sujeto 9,
Una cachorra que habíamos designado como particularmente inestable, rodó boca arriba, dejando expuesta su vulnerable vientre a una criatura que podía matar de un solo golpe. Maya se agachó y frotó el estómago de la cachorra, y las patas traseras del sujeto 9 patearon en el aire con lo que solo podría describirse como alegría. Alegría de un Krell. Recordé la última vez que alguien había entrado en esa arena. Kardas, el guerrero Bandari. Era un veterano de combate de 43 campañas planetarias, condecorado por su valor, entrenado en 17 disciplinas de mariscal diferentes. Había entrado con armadura cinética completa, un disruptor neuronal y la confianza que le daba haber sobrevivido a cosas que causarían pesadillas a la mayoría de las especies. Los cachorros lo habían tratado como un muñeco de entrenamiento. El sujeto 17 se lanzó a por su garganta en los primeros 30 segundos. Otros 3 lo flanquearon, trabajando con la aterradora coordinación característica de su especie. Corbás había aguantado 4 minutos y 17 segundos antes de que tuviéramos que iniciar la extracción de emergencia. Su armadura estaba destrozada. 2 de sus brazos requerían una reconstrucción completa. Todavía me enviaba mensajes ocasionalmente, la mayoría de ellos con sugerencias creativas sobre cómo el comando podía mejorar su programa de entrenamiento Krell. Antes de Corbás, estaban Sila y Torms, una pareja de tropas de choque torianas que insistían en que podían manejar a los cachorros juntos. Habían llegado al tercer día antes de que el sujeto 12 descubriera cómo romper los armónicos de sus escudos. La enfermería aún tenía marcas de quemaduras de aquel incidente. Y antes de ellos, Telles, el silotellano, cuyo exoesqueleto estaba diseñado para resistir fuego de plasma directo. Los cachorros habían encontrado las articulaciones. Siempre las encontraban. Telles ahora trabajaba en el procesamiento administrativo y se negaba incluso a mirar imágenes de Krell. Sin embargo, allí estaba Maya Reeve sin armadura, sin armas, sin refuerzos, y los cachorros competían por su atención como si estuviera repartiendo derechos territoriales a terrenos de caza privilegiados. Se levantó y emitió un silbido agudo. Todos los cachorros se sentaron simultáneamente. Sus encorvamientos impactaron contra el suelo con 12 golpes sincronizados que sacudieron la plataforma de observación. «¿Acaba de?» comenzó a gritar. Entonces detuvo a su traductor, aparentemente tan confundido como ella. Dio una orden. Targón terminó, su voz apenas por encima de un susurro, y obedecieron. Maya caminó lentamente en círculo alrededor de los cachorros sentados, con una postura relajada, pero movimientos pausados. Mantuvo contacto visual con cada uno, algo que nuestros manuales de entrenamiento advertían explícitamente, ya que el contacto visual directo con los Krell se interpretaba como un desafío a la dominancia. Los cachorros no respondieron. La observaron con lo que solo podría describir como una atención concentrada. Las crestas de sus crestas descendieron en una posición que nunca antes habíamos visto. El sujeto 17 emitió un sonido sordo y retumbante, casi inquisitivo. Maya respondió con su propia vocalización, algo que no debería haber funcionado, que no debería haber significado nada para un patrón neuronal Krell. Sin embargo, los cachorros lo entendieron claramente. El sujeto 17 se levantó, caminó hacia el almacén de equipo que guardábamos en la arena para fines de enriquecimiento, tomó un marcador de entrenamiento con sus mandíbulas y se lo devolvió a Maya, dejándolo a sus pies. Estaba jugando a la pelota. Un Krell-Cobb estaba jugando a la pelota. Sentí que mi cerebro secundario comenzaba a apagarse por la sobrecarga cognitiva. Necesito sentarme, anuncié a nadie en particular. Nadie discutió. Después de recuperarme de mi crisis existencial, que me llevó aproximadamente 3 minutos y una cantidad considerable de ejercicios de respiración profunda, Maya comenzó lo que aparentemente consideró una sesión de entrenamiento en condiciones. Y vaya si fue una sesión de entrenamiento. Empezó haciendo que los cachorros corrieran vueltas, no ejercicios de coordinación de movimientos tácticos, ni simulaciones de combate, simplemente corriendo en círculos alrededor del perímetro de la arena como una rutina de ejercicios que se les daría a los jóvenes en un centro recreativo. Los cachorros lo hicieron con entusiasmo. El sujeto 17 encabezó la manada, con su enorme figura, de hecho, luciendo elegante mientras corría por la arena. Los demás lo seguían en formación dispersa, chocando ocasionalmente, pero sin mostrar el comportamiento territorial agresivo que solía acabar en un baño de sangre. «Los tiene haciendo cardio», observó Scree, con un tono que sugería que acababa de presenciar a alguien intentando respirar al vacío sin casco. «Cardio. Los superdepredadores de 7 sectores están haciendo cardio. Quizás sea un ritual de unión humana», sugirió Dargon, aunque parecía inseguro. «Fortaleciendo la cohesión de la manada mediante el esfuerzo físico compartido. O quizás,
intervine, mis mandíbulas chasqueando con lo que esperaba sonar a superioridad intelectual y no a confusión desesperada. No tiene ni idea de lo que hace y simplemente está esperando la inevitable embestida. Pero la inevitable embestida no llegó. Después de la carrera, Maya introdujo lo que ella llamaba trabajo de obstáculos. Al parecer, había traído equipo en su ridícula bolsa. Barreras plegables, marcadores de objetivos y algo que parecía un palo largo con tela en el extremo. Preparó un circuito que serpenteaba por la arena, colocando marcadores a intervalos específicos. Luego demostró lo que quería, recorriendo el circuito ella misma, tocando cada marcador en secuencia. Los cachorros observaban con una intensidad que solo habíamos visto cuando acechaban a sus presas. Maya señaló al sujeto 17 e hizo un gesto. Recorrió el circuito a la perfección, tocó cada marcador en el orden correcto. Navegó las barreras sin destruirlas y regresó con Maya, donde él se sentó a esperar lo que solo pude asumir era aprobación. Ella se la dio, rascándose ese punto detrás de su cresta auditiva que aparentemente convertía a los cachorros Krell en charcos sumisos de afecto escamoso. Ese es un patrón de infiltración táctica, dijo Thrown lentamente. Es un parpadeo de múltiples ojos en secuencia. Ella le acaba de enseñar un patrón de infiltración táctica en menos de 10 minutos sin violencia. Imposible, dije rotundamente porque reconocer la realidad en ese momento era como rendirse a la locura. Pero Maya no había terminado. Oh, no, apenas estaba empezando. Sacó el palo con tela, lo que ella llamó un señuelo de entrenamiento, según sus comentarios murmurados que captaron nuestras grabaciones de audio. Lo movió en patrones, rápidos e impredecibles, y los cachorros lo siguieron con perfecta concentración. Sus ojos se fijaron en el objetivo, sus cuerpos se enroscaron con la preparación depredadora. Entonces Maya dio una orden, algo que sonó como un peso, y los cachorros se congelaron. Los 12 los mantuvo allí, a punto de abalanzarse, con los músculos temblando por la energía contenida, pero inmóviles. Los mantuvo allí durante 5 segundos, 10 segundos, 15. Control de impulsos. Me oí decir, les está enseñando a controlar los impulsos. Cuando Maya finalmente lo soltó con otra orden, los cachorros se pusieron en movimiento, trabajando juntos para acorralar y capturar el señuelo. Fue hermoso y aterrador a partes iguales, una cacería manada coordinada que demostró toda la eficacia letal por la que su especie era conocida, pero dirigida y controlada. Lo sometió a ejercicios de formación, ejercicios de recuperación y algo que ella llamaba entrenamiento de desensibilización, donde hacía ruidos fuertes y movimientos repentinos mientras los cachorros aprendían a consultarla primero antes de reaccionar. Todos los ejercicios que no habíamos logrado implementar durante meses de intentos fallidos, ella los completó en menos de 1 hora. El sujeto 9 realizó un patrón de barrido perimetral que nuestros instructores tácticos llevaban 6 semanas intentando enseñarle. El sujeto 23, el más pequeño y asustadizo de la manada, mantuvo una posición defensiva durante 1 minuto completo sin romperse. El sujeto 17 solo respondía a las señales manuales. No se requieren vocalizaciones. Creo, dijo Scree en voz baja, con las plumas pegadas al cuerpo en señal de sumisión. Creo que quizá lo hemos estado haciendo mal. ¿Tú crees? Repliqué, mi sarcasmo alcanzando niveles que probablemente violaban los protocolos de profesionalismo laboral. Pero incluso yo tuve que admitir, a regañadientes y con dolor, que Maya Reeve sabía exactamente lo que hacía. Aunque no tuviera ningún sentido según ningún estándar galáctico que hubiéramos establecido, no podía soportarlo más. Al diablo con el protocolo profesional. Necesitaba respuestas antes de que mi cerebro se escapara por mis canales auditivos. Bajé furiosa a la arena durante el descanso, donde Maya estaba distribuyendo lo que parecían ser recompensas de comida a los cachorros. Estaban sentados en perfecta formación, esperando su turno como soldados disciplinados en lugar de las caóticas máquinas de matar que yo sabía que eran. Explíquense, exigí, mientras mi traductor elevaba mi tono a la máxima autoridad. Explíquense cómo han logrado en una sola sesión lo que nosotros no pudimos lograr en meses. Explíquense por qué los depredadores más peligrosos del espacio conocido se comportan como animales de compañía domesticados. Maya me miró y la exasperante humana sonrió. Sonrió. Como si mi crisis existencial le divirtiera. Oh, no son tan malos, dijo, con un tono tan despreocupado que me puso los pelos de punta.